Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 10. Vida. Encarnación. De acuerdo con las leyes que rigen la vida en todas sus manifestaciones y rigen el desarrollo y las funciones de todos los organismos vivientes, la coincidencia de determinados elementos produce de inmediato una reacción también determinada, y esa reacción constituye el reclamo hacia las vibraciones espirituales y vibraciones físicas que deberán conformar un nuevo ser. Toda encarnación está regida por las leyes. En consecuencia, aun cuando al comenzar a gestarse una forma humana, muchos seres que se encuentran en el plano astral del mundo y no han logrado todavía conciencia de su necesidad espiritual, quisieran reencarnar en ella, cada nueva forma humana solo podrá ser el instrumento de expresión y de experiencias del ser a quien por ley le corresponda. Si el ser que deberá experimentar y expresarse a través de esa forma humana se encuentra ya en su partícula espiritual proyectada en el plano astral del mundo, su nueva vida humana será una reencarnación, porque a través de la partícula espiritual proyectada ha realizado ya una o varias vidas humanas en el mundo, en el cual deberá reencarnar tantas veces como sea necesario para completar las experiencias que ha venido a realizar. Pero si el ser que deberá utilizar esa forma como instrumento debe proyectar una partícula de sí mismo desde su todo espiritual, esa nueva vida humana será una encarnación. A medida que un ser evoluciona, su vibración se sutiliza más y más, asciende a un plano más sutil. Cuando un ser está proyectado en una partícula espiritual, en un mundo como el suyo, su capacidad natural de contacto con planos espirituales está determinada por el punto vibratorio que el ser ha logrado en su trayectoria evolutiva hasta ese momento. Cuanto más evolucionado es el ser, más sutiles serán los planos espirituales con los que podrá tomar contacto su partícula espiritual encarnada. Sin embargo, la capacidad natural puede ser desvirtuada por las vibraciones negativas del alma y mente humana del ser encarnado, si como hombre actúa en desacuerdo con la ley. En su mundo físico, la partícula espiritual debe ir conformando con substancia física invisible, más o menos sutil, según sea el punto de evolución del ser que encarna, obtenida del plano mental y del plano astral, emocional, sensorial, su cuerpo mental y su cuerpo astral, emocional, sensorial, su mente humana y su alma humana, que constituyen el espíritu con minúscula, que deberán expresar las vibraciones de su mente superior y de su alma superior, las que a su vez expresan a la mente espiritual y al alma espiritual del ser, o todo espiritual que permanece en su propio plano, aun cuando esté experimentando en un mundo y plano físicos a través de una partícula de sí mismo. A medida que el proceso de gestación de la forma avanza, el ser va conformando progresivamente su mente y su alma humana, identificando esos cuerpos físicos invisibles
con el cuerpo físico visible que va formándose, lo cual constituirá el instrumento que permitirá al ser, a través de su partícula encarnada, realizar en el mundo las experiencias y trabajos necesarios. Un ser de mayor evolución, cuya mente superior y alma superior son más sutiles, necesita mente y alma humanas más sutiles que un ser de menor evolución, cuya mente superior y alma superior son menos sutiles. Por ello, un ser primitivo encarnado nunca podría manifestar las mismas expresiones espirituales que otro ser evolucionado encarnado, porque no tiene capacidad espiritual ni están capacitados para ellos sus cuerpos físicos invisibles. El ser que encarna desarrolla en el instrumento físico que utiliza órganos de expresión denominados centros espirituales que llegan a ser puntos más sutiles cuando más pequeños, a través de los cuales puede el ser expresarse y manifestar poder, sabiduría y capacidad de acción. Las manifestaciones que los humanos puedan obtener mediante determinadas prácticas y ejercicios no reportan progreso espiritual. El progreso espiritual solo podrán obtenerlo a través del esfuerzo de bien, superaciones y trabajo. Todo lo que en otra forma obtengan serán manifestaciones inherentes al aspecto físico invisible, a su mente y alma humana, cuyas facultades, que pueden ser desarrolladas en esa forma, no expresarán el poder de su espíritu, sino que les darán una falsa sensación de poder, sin impulsar su progreso evolutivo. Ello representa un grave peligro de desviación hacia la vanidad y la ambición. Esa es la diferencia entre el poder que puede obtenerse mediante ejercicios y el poder logrado como fruto del esfuerzo y de superaciones. El ser en trance de encarnar en su partícula espiritual o de reencarnar comienza a proyectar sus vibraciones al feto en el seno materno y va conformando ese instrumento en todos sus aspectos de acuerdo con sus necesidades de experiencias y de trabajo cuando esa encarnación tiene una finalidad determinada. Cuando un ser debe realizar una vida humana con finalidad purificadora para sí mismo, porque en vidas anteriores sus poderes expresados han constituido un obstáculo para su trabajo por no haberlos utilizado de acuerdo con la ley del amor, ese ser, por su propia voluntad, puede volver a encarnar realizando vidas ignoradas y a veces vidas de idiotez. En esos casos, el ser conforma los centros espirituales de modo que no permitan la expresión normal de su mente, impidiendo así la expresión en inteligencia de la sabiduría ya adquirida, que en anteriores encarnaciones pudo haber utilizado con desamor o ensalzamientos que lo llevaron al orgullo y lo perjudicaron espiritualmente. Todo ser, al encarnar o reencarnar, prepara por sí mismo la materia que habrá de utilizar como instrumento de su acción. En consecuencia, no existe castigo en los seres humanos con atrofias, deformes o infradotados, sino la ley que se cumple y la voluntad del ser de cumplirla para progresar. En algunas oportunidades, la ciencia logra mejorar esas imperfecciones, pero ello ocurre siempre dentro de la ley. En aquellos casos en que el ser, habiendo pasado el periodo necesario de experiencia dolorosa, debe adquirir otro estado para realizar determinado trabajo. En otros casos, no se trata de necesidades kármicas, sino de tarea de bien dentro de la ciencia, pues esos seres
proporcionan a la ciencia los medios de progresar experimentando con éxito en esos aspectos. Todo está regido por las leyes, pero ello no significa que no deban preocuparse por esos seres. Deben rodearlos de amor, procurando atraer sobre ellos vibraciones sanadoras y equilibrantes. El amor todo lo puede, y la fuerza de su amor puede lograr que el karma doloroso de esos seres sea aligerado en esa encarnación, sin que ello signifique que la ley deje de cumplirse. El verdadero ego o todo espiritual no encarna. El todo espiritual, ubicado en el plano que le corresponde de acuerdo con su punto evolutivo, cuando debe encarnar, proyecta desde su plano al mundo de la encarnación una partícula de sí mismo, que es lo que denominamos alma o espíritu encarnado. A través de esa partícula espiritual, el todo espiritual transmite al hombre por sensaciones la experiencia adquirida en las encarnaciones realizadas en el transcurso de su vida milenaria, lo cual influye en los pensamientos, sentimientos y emociones humanas de esa encarnación. La mente espiritual, a través de la mente superior en la partícula espiritual encarnada, establece contacto con su mente humana, que tiene como instrumento el cerebro. El ser espiritual no desciende al mundo de encarnación, encarna solamente una partícula del todo espiritual. Este permanece en el plano espiritual que le corresponde por el punto evolutivo alcanzado y realiza las experiencias y el trabajo que habrán de proporcionarle la sabiduría y el progreso que necesita en los mundos físicos, mediante la encarnación de una partícula que proyecta hacia el mundo. El todo espiritual y su partícula proyectada están permanentemente unidos y hacia ésta fluyen constantemente la energía y las vibraciones necesarias desde el todo espiritual. Todo lo que realiza su alma o partícula espiritual repercute en su espíritu o todo espiritual, y así las vidas en las que no se cumple la misión traída producen en el ser intenso dolor espiritual, porque le obligan a mantenerse en esa proyección, a veces por milenios, hasta que sea lograda la plena realización de las experiencias y del trabajo, y hayan sido pagadas todas las deudas contraídas con la ley en esas encarnaciones. Cuando un ser humano realiza una vida pura, una vida acorde con las leyes, mediante su esfuerzo, puede a través de su partícula espiritual llegar al contacto con su propio ego, nutriéndose así de fuerzas espirituales y pudiendo traer a la tierra, como hombre, nuevos conceptos e ideas que él supondrá brotadas de su mente humana, pero que serán expresión de la sabiduría que su mente espiritual, por medio de esa conexión, puede manifestar en la tierra. Los grandes inventores, aquellos que marcaron rumbos para la humanidad en la ciencia, así como los grandes compositores y eximios artistas que señalaron nuevos caminos y dejaron obra perenne entre los hombres, recibieron la inspiración de su propio yo espiritual, pues todos ellos son seres de gran evolución. Ese proceso de lograr contacto con el propio yo espiritual significa un gran esfuerzo para el humano. Por ello, los seres superiores que les guían y les protegen en todo momento les ayudan a lograrlo y también cuidan su materia en esos trances. En un comienzo esos contactos son muy breves y débiles, pero si se mantienen en el estado vibratorio debido en su mente, alma y cuerpo, si sus pensamientos y sentimientos son acordes con la ley y no se cometen excesos físicos que los debiliten ni se alimentan en forma que los intoxique o los desequilibre,
La conexión con su ego o yo espiritual a través de la partícula espiritual encarnada va fortaleciéndose y los contactos se hacen más prolongados. Los seres superiores que les guían y protegen fortalecen las nuevas ideas y conceptos que les transmite su mente espiritual, pero no se los sugieren ellos. Ellos trabajan en el plano en que se encuentra su todo espiritual y es a través de su mente espiritual que los seres superiores les sugieren ideas y conceptos cuando ello es necesario dentro de su tarea. En este mundo físico en que se encuentran encarnados, están rodeados por un conjunto de vibraciones físicas invisibles en una escala de sutileza que de lo material llega a lo espiritual. Ese conjunto está formado por diferentes calidades vibratorias, por sustancias físicas sutiles que constituyen diferentes planos físicos sutiles, de las que obtiene la partícula espiritual que encarna o reencarna los elementos necesarios para conformar sus cuerpos físicos invisibles, los cuales mantienen contacto permanente con el plano del cual provienen. Todos estos planos físicos sutiles, más el conjunto de vibraciones espirituales pertenecientes al aspecto espiritual encarnado o experimentando en el mundo, en el reino humano y en los tres reinos de la naturaleza, constituyen el plano astral con mayúsculas de ese mundo. En ese plano astral moran miles y miles de seres que vivieron antes como humanos y que deberán volver a encarnar para terminar su trabajo y sus experiencias y también eliminar las deudas contraídas con la ley por haber cedido a los deseos, vicios, ambiciones y situaciones humanas que los desviaron de su camino de bien. Al dejar su materia, esos seres continúan viviendo en el plano astral hasta tomar conciencia de su verdadero estado y necesidad espiritual y poder realizar una nueva encarnación que les permita obtener las superaciones que necesitan y continuar las experiencias y el trabajo que aún no han podido efectuar. El ego, el todo espiritual de esos seres, se encuentra en el plano en que le corresponde morar por su punto evolutivo. En el plano astral se encuentra la partícula espiritual que el ser debe mantener proyectada en ese mundo con sus cuerpos físicos invisibles, de los cuales debe ir desprendiendo todas las vibraciones que pertenecieron exclusivamente a la última encarnación efectuada. Cuando el ser no ha logrado aún conciencia de su estado espiritual en plano astral, no ha eliminado todavía esas vibraciones y en consecuencia se siente unido a todo lo que ellas representaron en su vida de encarnado. En esa forma, procura intervenir en la vida de quienes formaron su núcleo humano, perjudicándoles y perjudicándose a sí mismo. Esos seres necesitan recibir luz que permita a su mente comprender el estado en que se encuentran y fuerzas que los ayuden a realizar el esfuerzo necesario para lograr el punto vibratorio que les permita la perfecta conexión con su todo espiritual, porque es de su propio yo espiritual que ellos deberán recibir la energía que habrá de permitirles preparar una nueva encarnación. Mientras no logren el estado y la conexión necesarios, esos seres vagan por el plano astral, acercándose a los humanos, tratando de absorber sus energías, procurándose sensaciones humanas que aún siguen deseando e inmiscuyéndose en la vida de aquellos con quienes estuvieron humanamente ligados por afectos, odios, rencores o pasiones. Su oración por ellos es un pedido de luz y de fuerzas. La luz espiritual ayuda a esos seres a comprender su verdadero estado y las fuerzas espirituales
los ayudan en su esfuerzo por encontrar el camino para conectarse con su yo espiritual y recibir así la energía que necesitan. En Fraternidad Universal, seres superiores trabajan constantemente ayudando y guiando la evolución de otros seres. Proyectan luz y fuerzas a los seres desviados o debilitados a fin de que puedan lograr la vibración que necesitan, lo que les permitirá iniciar experiencias y trabajos que los capacitarán para progresar y evolucionar. Su amor debe canalizar esas vibraciones hacia los seres necesitados de ayuda que moran en el plano astral de su mundo. Los ojos humanos no pueden captar la calidad vibratoria de los seres encarnados, pero los seres que moran en el plano astral pueden ver la irradiación de luz espiritual de los hombres. La necesidad esencial, el verdadero alimento de los seres espirituales es la luz. A medida que el ser progresa evolutivamente, va intensificando su luz que irradia constantemente. Cuanto más sutil es la vibración positiva del ser, más luminosa es. Esa luz la irradian también las partículas espirituales encarnadas y pueden verla los seres que están en el plano astral. Cuando están reunidos, la luz espiritual del conjunto constituye un foco que atrae a miles de seres que se acercan porque esa vibración produce en ellos sensación de paz y bienestar, algo así como el reencuentro con un estado que debería ser permanente en los seres, pero que ha cambiado debido a las vibraciones densas y negativas que ellos han absorbido en sus cuerpos espirituales, cuerpo mental y cuerpo emocional sensorial, y con sus actos contrarios a la ley. Esas vibraciones presionan y debilitan la partícula espiritual. La vibración luminosa de las partículas espirituales encarnadas atrae a los seres que se encuentran en el plano astral, que se acercan a ella para beneficiarse con esa irradiación que les proporciona un estado de alivio y de transitoria felicidad. Cuando se realizan reuniones de índole espiritual en la que los integrantes vibran positivamente, la irradiación individual se multiplica, constituyendo así un foco de irradiación al cual se acercan miles de seres buscando la protección y el bienestar que esa vibración luminosa les proporciona. No olviden nunca realizar proyecciones amorosas para esos seres, pues su vibración de amor conjunta y el deseo de ayudarles atraerá hacia ellos las vibraciones de luz y fuerzas que tanto necesitan. Así, el concepto de espíritu y de alma deberá ser ahora más claro para ustedes, más preciso y definido. La vida expresada en el hombre tiene dos aspectos: el aspecto físico, visible e invisible, y el aspecto espiritual, constituido por una partícula a la cual denominamos alma, proyectada al mundo por el propio espíritu o ego o yo espiritual, o todo espiritual que permanece en el plano en que mora de acuerdo con su punto evolutivo. El alma o partícula espiritual que encarna, que consta de mente superior y alma superior, proyección en la partícula de la mente espiritual y del alma espiritual, constituye el espíritu encarnado o yo superior, o ser encarnado en el hombre. La mente humana y el alma humana, conformadas con vibraciones físicas invisibles obtenidas por la partícula espiritual del plano mental y del plano astral, emocional sensorial, del mundo en que encarna, constituyen en conjunto el espíritu, con minúscula, que debe reflejar y expresar, a través del cuerpo físico visible, la acción de la mente superior y del alma superior. Cuestionario, lección 10. 1. Cuando comienza a gestarse una nueva forma humana, puede reencarnar en ella cualquier ser de los que se encuentran en el plano astral. ¿Por qué?
2. ¿Qué debemos entender por reencarnación y por encarnación? 3. ¿Cómo se realiza el proceso de una encarnación en nuestro mundo? 4. ¿Qué son los centros espirituales? 5. ¿Los seres humanos que nacen con atrofias, deformes o infradotados son seres castigados por la ley? 6. ¿El ego o todo espiritual encarna en mundos físicos? ¿En qué forma experimenta y trabaja en ellos? 7. ¿Puede un ser humano llegar a establecer contacto a través de su partícula espiritual con su propio ego? 8. ¿Qué es el plano astral con mayúsculas? 9. ¿Qué es el plano astral con minúsculas? ¿Qué es el plano mental con minúsculas? 10. ¿Qué ocurre a los seres que se encuentran en el plano astral y aún no han tomado conciencia de su estado y necesidad espiritual? 11. ¿Por qué se acercan tantos seres del plano astral a los grupos que realizan reuniones espirituales y cuyos integrantes vibran positivamente? 12. ¿Cómo podemos denominar al espíritu encarnado en el hombre? ¿Cómo podemos denominar al espíritu que no encarna, sino que permanece en el plano que le corresponde? 13. ¿De qué están conformadas la mente humana y el alma humana? ¿Qué constituyen ambas en conjunto en el hombre?